esta oportunidad tengo dos invitados muy especiales con los cuales desarrollaremos el tema ¿cómo podemos luchar por nuestras metas? Me acompaña acá el doctor Óscar González y la doctora María Isabel González. Ellos son miembros de Iglesia Yeshua Palabra y Poder, ancianos de Iglesia Yeshua Palabra y Poder. Desde hace 13 años han servido al Señor en esta casa. Son mis hijos ministeriales y es un privilegio que estén con nosotros en este programa. Bienvenidos. Muchas gracias, apóstol, y gracias a la gente que nos sintoniza a través de nuestras redes sociales de la iglesia. Qué placer compartir micrófonos y compartir este tiempo con este hermoso tema que hemos preparado para la gente que nos está sintonizando. Muy buenas tardes, muchas gracias por abrirnos las puertas de Yo y mi casa. De verdad es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes y muy contentos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Debemos de luchar por nuestras metas y es importante poner todos nuestros planes, toda la visión, todos los sueños que tenemos delante del Señor. Pero para que esas metas se realicen y para que nosotros continuemos luchando por nuestras metas, debemos de pedirle al Señor sabiduría. El libro de Proverbios en el capítulo 3 y del versículo 13 en adelante dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría da largura de días en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Cualquier meta, cualquier sueño, cualquier visión, es necesario que pongamos primero esa visión y esa meta delante del Señor. Por ejemplo, nuestros invitados el día de hoy son doctores, son odontólogos, y esa carrera fue de 6 años. Esa carrera en muchas etapas, creo yo, como muchas visiones o muchas metas, se quisieron tirar la toalla, decimos en Guatemala. Muchas veces abandonamos, no luchamos por nuestras metas. Pero veo aquí a dos jóvenes que lucharon por sus metas y las conquistaron. La doctora María Isabel González, aparte de ser odontóloga, aparte de ser esposa y madre, también durante 21 años estuvo trabajando y luchando por una meta especial. Ella quería ser gimnasta y participar en las Olimpiadas, y para eso también necesitaba entrenarse, desarrollarse, capacitarse y hacer muchos sacrificios. El apóstol Pablo dice que los atletas hacen muchos sacrificios por lograr esas metas. Por todo eso y por mucho más vamos a hablar para que usted, si tiene una meta, la continúe y no se canse. Y si va en la etapa en que todo es cuesta arriba, que todas las metas a veces nos cuestan mucho, vamos a tener que luchar por ellos, pero de eso vamos a estar hablando. Así que bienvenido, Óscar. ¿Qué es una meta? Es muy importante realmente todo el preámbulo que hemos hecho, porque muchos tenemos aspiraciones o decimos queremos comprar cierto bien material, pero no sabemos cómo hacerlo, y lo importante primero es fijar una meta, y para eso tenemos que desarrollar el concepto de meta. Y la meta es un resultado deseado por una persona o por un sistema que se imagina, se planea y se compromete a lograr. Y la palabra es se compromete a lograr. No habla de un tiempo específico, pero sí habla de un compromiso. Eso es muy importante, porque muchas veces tú lo dijiste, a veces ponemos una meta, pero no tenemos el compromiso y la abandonamos. Es bien importante entender que para que nosotros podamos tener una meta o nosotros nos podamos fijar algo, pues tenemos que primero planearlo, como decía el mismo significado de la palabra meta, porque si nosotros no tenemos una planeación o un sistema, un método de cómo lo vamos a llegar a poder cumplir hasta el final, pues nos vamos a desviar por muchas veces desánimo, muchas veces tema de costos, muchas veces por tantas cosas que nos podemos llegar a desviar, que si nosotros no planeamos desde el inicio hasta el final y nos vamos poniendo como cortas metas para poder alcanzar la gran meta.
porque al tener pequeñas, medianas y largos plazos para cumplir una meta, nosotros vamos a ir teniendo pequeños éxitos o pequeños logros que nos van a lograr decir, bueno, ya llegué hasta acá, ya lo que caminé no lo voy a dejar tirado, sino mejor sigo caminando para lograr llegar a la meta final, que es lo que nosotros nos podamos planear. Importante que independientemente de la edad que tengamos, y principalmente cuando se es joven, se tienen muchos sueños y muchas metas. Y conforme va avanzando la persona en la madurez o en la edad, también se fijan otro tipo de metas. Pero igualmente, cuando no logramos las metas, la gente se frustra o la gente se desanima. Incluso cristianos que han empezado en el caminar cristiano y como no cambian muchas veces rápidamente las cosas, se desaniman o se frustran y creen que Dios los abandonó o que no van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es importante que entendamos entonces que esta meta es el compromiso y es esa planificación que yo voy a hacer para que eso se logre. Y no importa qué vaya a pasar o no importa qué esté sucediendo momentáneamente hasta que lo logremos. Debemos de fijar nuestras metas, doctor. Así es, y esto es bien interesante porque muchas de las causas por las cuales las metas no se cumplen es porque no las fijamos. Pero Gusa o Marisabel hablaba de algo muy importante, de la planificación, y para poder planificar tenemos que fijar primero las metas, y es muy importante tomar algunos aspectos para fijar estas metas, y creo que las metas primero deben de ser propias, personales. Si bien es cierto, en las comunidades latinas se da mucho de que si el papá fue médico o abogado, el hijo tiene que ser abogado y el nieto tiene que ser abogado. Hoy en día pues hay muchas carreras que a veces ni nos imaginamos. Hablábamos de diseño de juegos de videos, por ejemplo. En mi tiempo eso no existía, pero eso es muy importante, y si esa es la meta que tú tienes, ser diseñador de juegos de videos, aunque tus padres sean médicos, sean abogados, esa meta es personal, es tuya, y eso es importante, que tus metas sean solo tuyas. Otro paso importante es que deben de significar algo para la persona. Si mi meta para mí no significa nada, entonces no es una meta. Algo también muy importante es que tiene que ser específica. Si yo decido, en mi caso específico fue, cuando yo llegué a tercero básico y me gradué de tercero básico, salí de tercero básico, yo sabía que quería llegar a la universidad. No tenía todavía muy claro qué carrera iba a seguir, pero sí quería estar a la universidad. Entonces escogí una carrera de diversificado de 2 años para poder llegar rápido a la meta que era la universidad. Todavía no tenía bien claro, pero era bien específico. No como muchas personas dicen, bueno, sí, yo quiero comprarme un carro. ¿Pero cuál? Ajá. Entonces no son específicos, y si tú no le pones algo, no lo pones específicamente, no lo vas a lograr. Sí, también lo que hablaba el apóstol es bien importante, que tenemos que ser flexibles o poder retomar una meta o poder recalcular, como dicen muchas veces los GPS, ¿verdad? Nos perdimos del camino al que íbamos o por donde nos estaban indicando, debemos de recalcular esa meta o fijar ese nuevo camino que debemos de recorrer, porque realmente las metas son círculos que nosotros vamos abriendo o círculos que nosotros empezamos a formar, y tenemos que ser personas que tenemos que terminar todos los círculos y cerrar nuestros círculos. No va a importar el tiempo que nos va a llevar a recorrerlo. Tal vez a una persona le costó 3 años poder cumplir una meta y era su meta máxima, y a alguien más le va a costar 6 años, 7 años. Entonces realmente, como decía Oscar, deben de ser propias, pero sí debemos de nosotros buscar cumplir y cerrar esos círculos para que nosotros podamos ser unas personas que nos podamos sentir satisfechas y no dejar como hilos abiertos por todos lados que después a nosotros mismos nos pueden afectar en el trabajo, en la vida personal, en la casa, en todas las cosas que nos pueden ir influenciando esas metas que nosotros mismos hemos dejado de cumplir. Y realmente no importa, como les decía, no importa el camino que debamos de tomar. Tal vez algunos buscan líneas rectas, ¿verdad? Y lo cumplen muy rápido, pero pues a otros les va a llevar un camino más curvo o más largo para poderlo cumplir. Pero como decía Oscar, la meta es personal, los que lo tienen que cumplir nosotros, y los únicos que podemos tener las estrategias y las formas de poderlo cumplir somos nosotros. Pero lo más importante es que siempre dentro de nuestras metas esté incluido el Señor,
¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos al Señor dentro de nuestros planes y nosotros no lo incorporamos en esa planeación, como yo lo explicaba al principio, pues nosotros simplemente vamos a estar recorriendo como en una tormenta en un barco que va a la deriva solo. Pero si nosotros tenemos a un capitán que nos pueda guiar, que nos pueda dar ese refrigerio en los tiempos donde de verdad la tormenta ya está fuerte, ya has cansado los desvelos de la universidad, ya has cansado el trabajo, ya has cansado ciertas cosas y todo, pues tenemos a alguien con quien recurrir y que nos pueda dar ese refugio, ese refrigerio en el momento y poder descansar por un momento y luego retomarlo para seguir adelante. Qué lindo es ver todo esto y hay una palabra que está metida en todo lo que los doctores han hablado y es la perseverancia. Debemos de perseverar, no importa qué venga o qué esté aconteciendo, debemos de seguir adelante, tener esa meta y ese objetivo bien planeado y aunque nos tome más tiempo o aunque sea fácil, si llegamos rápido, pues qué bueno, gloria a Dios, pero si nos va a llevar ese recálculo, ese tal vez ajustar las velas, ese tal vez esperar el tiempo adecuado, tal vez íbamos muy rápido y el Señor nos detiene, en fin, hay muchas circunstancias por las cuales podemos esperar un tiempo, pero no dejar de perseverar. Esa palabra creo yo que va muy ligada a lo que estamos hablando de cómo nosotros debemos de luchar por nuestras metas. Parte de tener aquí a estos siervos de Dios invitados en esta oportunidad es porque fueron también 8 años novios y sí se puede tener un noviazgo con una meta. ¿Cuál era la meta? Bueno, la condición era que tenían que graduarse de la universidad. Correcto. Y yo creo que hay muchos jovencitos y jovencitas que nos están viendo y sueñan con el tiempo del matrimonio y el tiempo del casamiento, y es ahí donde los padres empezamos a afligirnos o muchas veces ponemos, ¿verdad? Y ponemos requisitos. Y qué bueno es de que hay testimonios y hay ejemplos de que sí se puede terminar las metas y después cumplir las siguientes. Por ejemplo, en el caso de ustedes, la primera meta era graduarse y la siguiente era casarse. A ver, cuéntenos un poquito de su experiencia. Realmente es bien lindo cómo la palabra de Dios se hace vida, porque en la palabra dice Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y realmente el poder disfrutar y vivir cada etapa de nuestra vida sin buscar saltarnos a la siguiente etapa, sino darle el cumplimiento óptimo o el cumplimiento de las metas que nos hemos fijado, pues es bien bonito y cada etapa se puede disfrutar de diferente manera. Realmente sí, tuvimos 8 años de noviazgo, sí fue un tiempo donde en algún momento pues pensamos, ¿verdad? Yo conocí a Oscar, yo estaba en primer año de la universidad, me faltaba mucho por terminar y recorrer, entonces pues en algún momento sí fue así como cansado, difícil, pensando, bueno, es más fácil, mejor tirar la toalla y buscar a la siguiente meta, pero realmente importante es la dirección de los padres también, que nosotros confiemos en lo que nuestros padres nos pueden dar, nuestros padres nos pueden decir y aconsejar, porque realmente fue el freno de poder pensar y recapacitar que era lo mejor, que había, como les decía, que cerrar un círculo para poder empezar otro círculo, porque realmente el Señor todo lo hace lindo, pero cuando es a su tiempo, cuando uno no trata de saltar y buscar algo más antes de haber terminado y concluido el proceso. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, y eso fue precisamente lo que hizo mi suegro. Cuando yo le fui a decir, mire, a mí me gusta su hija para mamá de mis hijos, me dijo que sí nos daba permiso para ser novios, pero y fue muy claro y muy tajante, el requisito para podernos casar era que ella se graduara. Y efectivamente ella estaba en primer año de la universidad. ¿Y tú? Yo estaba en quinto año, ya terminando las últimas etapas, entonces yo soy odontólogo 2 veces. Una contigo y otra con él. Entonces yo le dije que estaba bien y aceptamos el reto y fuimos novios 8 años, los 5 años de la carrera y 3 más que ella se graduó y decidió pues disfrutarse profesionalmente. Qué lindo. Y de ahí nos casamos. Y después la meta del casamiento, ahora pues tienen otra meta, ¿verdad? La meta del hijo, ¿verdad? O los hijos que vienen. Y es importante lo que decía la doctora Marisabel, que importante es de que se cumplen esos tiempos y no debemos de saltarnos las etapas. Hay personas que están siempre con una meta muy grande o anhelando el final de la meta, pero aún en el proceso o en las etapas
debemos de aprender a distinguirlas, debemos de aprender a disfrutarlas y fijar nuestras metas, aunque la meta sea muy grande, muy alta, aunque nos va a llevar más tiempo. Todas esas etapas que se van cerrando, todos esos círculos que se van cerrando y esos procesos nos van dejando una enseñanza, una experiencia. Ustedes también tuvieron bajo su cuidado a los jóvenes, y qué importante es de que los jóvenes también vean que sí se pueden lograr los sueños, que sí se pueden lograr las metas y que no debemos de saltarnos esas etapas. Muchos sueñan con casarse, pero no quieren pagar el precio de tener un trabajo, de madurar, de tener una experiencia, de conocerse. En esos 8 años conociste bien a Oscar y Oscar también te conoció a ti. Y siempre nos llevamos sorpresas. Claro. Buenas, por supuesto. Pero sí, realmente, o sea, es importante disfrutar cada paso, cada proceso, ir cumpliendo esas metas, porque tanto ya cuando uno llega a una relación de matrimonio, pues ya no se puede fijar solo en uno, sino ya debe pensar en su pareja, ya debe pensar en cómo hacer feliz a alguien más. La Biblia dice, el que está soltero, que sirva al Señor. Y realmente ese para nosotros fue un tiempo muy bonito. Cuando nosotros llegamos aquí a Iglesia Yeshua, nosotros encontramos nuestra casa, encontramos y dijimos, bueno, aquí es donde vamos a servir, y de verdad fue un tiempo donde nosotros nos pudimos dedicar al servicio del Señor, realizarnos en esa área, pues de verdad pasar nuestro tiempo, nuestros fines de semana sirviendo en la iglesia. Luego llegó la etapa del matrimonio, ya teníamos más libertad, digamos, en tema de tiempo, porque pues ya no teníamos yo hora de entrada a mi casa. Bueno, ya igualmente nos dedicamos a servir al Señor, y ahora llegó el tiempo que pues nosotros ya tenemos a nuestro pequeño angelito, y es un tiempo donde realmente para nosotros sí fue un cambio grande, ¿verdad? Ya no podemos pensar en nosotros, sino ya es pensar en alguien más. Entonces sí es importante que cumplamos lo que dice la palabra, ¿verdad? Los que están solteros, que sirvan al Señor, porque después pues ya tenemos otras responsabilidades, ya tenemos otras cosas, que realmente no significa que nos vamos a olvidar del Señor, porque al contrario es cuando más agarrados tenemos que estar del Señor, porque la responsabilidad es grande, y el guiar a alguien más en los caminos del Señor, o el enseñarle cómo amar a ese Padre que tal vez no podemos ver, pero que sabemos que desde bebé, enseñarle, bueno, ¿dónde vive Jesús? En mi corazón y todo. Entonces, esas cosas son cambios que se van dando, son procesos que se van dando, y sí debemos de aprovecharlos todos y ser felices en el momento en el que estamos viviendo. Honrar a sus padres es un privilegio, y también eso demuestra que en la juventud se pueden fijar la meta, y los jóvenes, en lugar de pensar en otras cosas, también deben de fijarse la meta de honrar al Señor, obedecer a la palabra y honrar a sus padres. Creo yo que eso también, por eso Dios los ha bendecido y los seguirá bendiciendo, y pueden ustedes también motivar a muchos para que tengan la meta de servir a Dios y también obedecer la palabra de Dios. Sí, eso es bien importante. A veces nos costaba o queríamos tirar la toalla, como tú lo dijiste, o abandonar la meta. De hecho, en algún tiempo, una de las condiciones para poder yo ser novio de hoy mi esposa era que teníamos que venir un día aquí a la iglesia, a Yeshua, y otro día a otra iglesia, un domingo aquí y un domingo en otra iglesia. Y era cansado, y yo me acuerdo las palabras de mi apóstol, del apóstol Jorge Mario, me decía, mira, mejor andate a la otra iglesia porque se sacrifican mucho. Pero era parte de la meta, era parte de ese camino de poder alcanzar, era parte de la perseverancia, y era un requisito que nos ponían para poder honrar a nuestros padres. Y creo que eso es muy importante. Yo traje un verso, dice en 1 Corintios 9:26, dice, yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Si tú no aprendes a honrar, si tú no aprendes a guiarte, a planificar, a honrar a Dios, a honrar a tus padres, tu meta nunca se va a lograr. Aquellas jovencitas que su meta es casarse, pero no honraron nunca a sus papás o a su mamá, ni siquiera tienen el deseo de servir en su casa, levantando los trastos o haciendo algo por su casa. No puedes esperar que llegue el príncipe a casarse contigo si tú no has servido. Entonces es muy importante que las personas que nos están escuchando aprendan que parte del éxito de poder llegar a una meta es honrar. Eso creo que debería decir que es casi que el 50%, la honra a Dios, la honra a los padres, y el otro resto es la actitud que tú le pongas a tu meta.
Sigue comunicándote con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Si tienes alguna duda y quieres preguntarnos en esta oportunidad cómo fijas una meta, cómo luchas por una meta, envíanos tus comentarios en esta oportunidad. En un momento continuamos con más de este interesante tema. Me acompaña el doctor Oscar González y la doctora María Isabel González. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en esta oportunidad de este tema tan importante como luchar por nuestras metas. Un saludo muy especial a María José Gramajo, a hermano Helmut García,
hermana Alma de Cotón, Álvaro Quevedo, a Herbert Pais, a Gladys Méndez. Y a ti que estás en Guatemala, envíanos desde donde nos estás viendo. Y si estás fuera de nuestras fronteras, también envía tu comentario, tu petición de oración, o si tienes algún saludo especial y dónde estás viendo este programa. También te invitamos a que no te pierdas todos los sábados a las 6 de la tarde nuestro programa Yo y mi casa. Vamos a luchar por nuestras metas, vamos a seguir adelante trabajando y esforzándonos, y para eso debemos de estar entusiasmados. No se debe de perder la fe, no se debe de perder la motivación. Debemos de tener siempre ese propósito y de seguir adelante hasta alcanzar nuestra meta. Así es, y eso es muy, muy importante. Un ingrediente para poder llegar bien a culminar nuestras metas es que esta nos debe de producir entusiasmo. Si tu meta no te produce entusiasmo, no es una meta. Yo tengo un testimonio muy corto. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé en la universidad, a mí todavía me tocaba ir a las bibliotecas y buscar en aquellos ficheros. Hoy ya todo es digital. A mí todavía me tocó buscar en aquellos ficheros. Y me recuerdo que ahí conocí a un joven. Yo estaba en primer año de la universidad y él estaba en quinto año ya, estaba por salir. Entonces yo decía, ¿cuándo voy a estar yo en quinto? Entonces le dije, mira, explícame un poco, contame cómo es la carrera y todo. Y él me dijo, mira, yo si pudiera, dejo la medicina. No me gusta, es cansada, no me produce satisfacción y todo. Entonces yo me le quedé viendo, en mi corta edad le digo, pero ¿y qué haces aquí? Si no te gusta, no ejerzas. Y me dijo, ya son 5 años desperdiciados, entonces ahora tengo que ser médico. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo será ese médico hoy en día si en aquel entonces no estaba entusiasmado, no le apasionaba? Si no te apasiona, si no sientes amor, es mejor no hacerlo. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Hace mucho tiempo, cuando empezábamos, Gus hablaba del tiempo del servicio que le dedicamos a la iglesia, cuando nos decían, mira, hay que hacer tal cosa. Éramos los primeros en venir, los últimos en irnos, y nos apasiona el servicio. Y ese es un consejo muy sano. Cuando nosotros buscamos lograr una meta, tenemos que hacerlo, dejar todo todo por hacerlo, porque no lo hacemos por nosotros. Al final Dios es el que nos ve. También la Biblia dice que cuando uno trabaja, uno no lo tiene que hacer para el patrón, parafraseándolo, sino para Dios, porque Dios nos está viendo. Entonces tu meta siempre debe de producir entusiasmo. Si no te entusiasma lo que tú haces o la meta a la que vas a llegar, no la hagas, es momento de replantearla. Y también es importante que, bueno, como todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo largo, no es que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, pues muchas veces ese entusiasmo disminuye, o ya con los quehaceres diarios ya el entusiasmo de querer llegar a unos Juegos Olímpicos, el entusiasmo de querer llegar a cumplir la carrera o graduarse de la universidad, bueno, ya uno ya empieza como a pensar, bueno, y si mejor ya no soy odontóloga, sino mejor me paso a medicina, me paso a otra cosa, pues porque llegan, durante todas las metas van a haber obstáculos y van a haber cosas que te van a hacerte sentir incómodo, y ahí es donde nosotros debemos de tomar o agregar al ingrediente dentro de nuestra meta la disciplina, porque todo debe de ir encaminado. Tú debes de tener una disciplina desde que te levantas hasta que te acuestas, porque si tú no tienes ya un plan de qué vas a hacer diariamente o no tienes qué camino debes de seguir, bueno, hoy entro a la universidad a tal hora o hoy entro a trabajar a tal hora, si tú no tienes horarios establecidos o metas establecidas como una disciplina, entonces va a ser muy fácil que te desanimes o muy fácil que dejes tiradas las cosas, porque no, muchas veces durante todas las metas, repito, es bueno estar entusiasmado, es bueno tener un punto final, pero durante el camino lo que nos va a hacer perseverar o lo que nos va a hacer lograr culminar esa carrera va a ser la disciplina y la constancia de llevar un proceso o un camino para poder saber que esa meta debe de ser culminada. Bueno, tal vez vas a replantear, pero sí es importante que terminemos una meta que ya te planteaste, porque cuando te la planteaste era una buena meta para ti. Es cierto, durante el camino tal vez ya no te gustó o pues te cansaste, te fuiste a otro lado
y por eso, como les decía hace un rato, es importante que nuestra meta vaya dirigida hacia el Señor, que nuestra meta esté planteada hacia el Señor antes que nosotros la planteemos a la vida real, lo podemos decir así. ¿Por qué? Porque ya el Señor te va a dar la aprobación de que esa meta es una buena meta, es algo que tú debes de cumplir. Entonces Él mismo te va a ir dando ese sustento durante el camino, Él mismo te va a ir dando la disciplina de poder y venir y entregarle al Señor los problemas, las angustias o lo que haya pasado durante el camino, para poderte dar nuevas fuerzas al día siguiente y poder volver a enfrentar ese camino, y al final, cuando te das cuenta, la meta fue alcanzada rápido, y volteas a ver para atrás y dices, oh, ya fueron 5 años de universidad, ya tengo el birrete puesto, ya tengo el cartón en la mano. Entonces realmente las metas, cuando ya las hemos cumplido, sí es importante que veamos todo lo que dejamos atrás, para que veamos cuánto hemos crecido desde que iniciamos hasta que la culminamos. Así que esos 2 ingredientes muy importantes, tanto la pasión, el entusiasmo que presentamos y que lo debemos de mantener o tratar de avivarlo constantemente, y también la disciplina. Y cuando no me siento entusiasmado, pues la disciplina me obliga a seguir adelante. Y cuando estoy disciplinado, me lleva hacia el orden, hacia el cumplimiento, hacia ver lo que se ha logrado y todavía lo que nos falta. A veces muchas personas también luchan con todo este proceso porque no son disciplinados. Tienen el entusiasmo y se sienten apasionados, ¿verdad? Y hasta motivados, y les dura una semana la pasión, una semana la motivación, pero más allá de eso, la disciplina es la que lo lleva adelante. Gusa, has practicado 21 años una de las disciplinas más importantes, creo yo, o son de admiración para muchos, es la gimnasia. Y la gimnasia a nivel olímpico. Hoy el Señor te tiene en un puesto importante dentro del Comité Olímpico en Guatemala, y para nosotros es un orgullo, y te lo tengo que decir también públicamente. Y verte desarrollarte, verte ir a otros países. Y esa disciplina, yo quisiera que platicáramos un poquito de cómo la forman en los niños, o cómo se están formando nuestros jóvenes, porque hay muchos jóvenes que no quieren disciplina, y el mundo muchas veces es tentador, y el diablo se ha aprovechado de eso hasta con los padres, Oscar, de que no se les puede disciplinar a los hijos, o no se les puede poner cargas. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Marisabel. Bueno, yo empecé a hacer gimnasia cuando tenía 2 años, o sea, era muy chiquita. En la gimnasia te empiezan el inicio de la disciplina que te dan es que no te dejan entrar al gimnasio si llegas 1 minuto tarde. ¿Por qué? Porque entonces ahí empiezas tú a formar un hábito de horario. Luego, pues, te pueden retirar del gimnasio si tú no estás cumpliendo los objetivos o los puntos específicos por horas que te dan. Entonces, todo eso te va formando, como hablaba al principio, una disciplina o un cronómetro de cómo debes tú de cursar la hora de entrenamiento, o las 3 horas de entrenamiento, las 8 horas de entrenamiento, como al final lo tienen las chicas. Actualmente sí estoy fungiendo como directora técnica en la Federación de Gimnasia, soy juez internacional. En los eventos internacionales yo represento a Guatemala como juez internacional, y bueno, ha costado un poco ahora retomar el tema de la disciplina o de poder alcanzar grandes resultados, porque la gimnasia, si tú no lo haces enfocándote específicamente en lo que tienes que trabajar, olvidándote de las cosas que están afuera, son niñas muy jóvenes. Ya para nosotros una niña adulta tiene 16 años, que son niñas que van a competir a Juegos Olímpicos. Entonces, justamente en esa edad, lastimosamente, pues están lo que dicen que son las hormonas, pues ya empiezan los enamoramientos, las ganas de querer salir, bueno, ver diferentes cosas, y entonces la gimnasia te hace mantenerte como muy encerrado en el mundo de lo que tienes que hacer, porque como es un deporte tan complicado y tan difícil, las niñas juegan con su vida literalmente todos los días, porque si ellas no están concentradas al 100%, pues pueden caer mal y pueden sufrir una lesión muy grave, o pues sí se han dado casos donde pues lastimosamente han llegado a la muerte. Entonces se les explica a las atletas que deben de estar concentradas al 100% en lo que están haciendo, desde un elemento muy pequeño hasta un elemento muy grande, y pues las atletas tienen que ir entendiendo, tienen que ir confiando en sus entrenadores, en las cosas que los ponen a hacer. Los papás deben de entender la disciplina, porque a veces tal vez eso es lo que más cuesta, que los papás puedan entender el porqué de las cosas, el porqué de la exigencia del deporte, porque realmente las niñas ya son
grandes o ya son demasiado grandes para hacer gimnasia cuando tienen 23 años. Wow. Entonces, es un deporte que se desarrolla de muy pequeñas y si no se logran ciertas aptitudes o ciertas habilidades cuando las niñas tienen aproximadamente 8 años, las niñas ya no pueden tener un alto rendimiento en la gimnasia. Entonces, sí, es un deporte bello, lindo. No, la verdad es que es un deporte muy bonito, muy completo, es la base para cualquier deporte y pues desarrolla todas las habilidades que las niñas puedan tener, pero sobre todo la disciplina y la concentración y la habilidad de poder entender que deben de vivir sobre el cajón de la gimnasia. Las chicas entran a entrenar a las 7 de la mañana y se quedan a estudiar dentro de las instalaciones de la federación, ahí almuerzan, ahí hacen tareas, ahí todo, y se retiran de la federación hasta las 8 de la noche. Wow. Entonces, Es una disciplina. es una disciplina y realmente las chicas que han tomado esa decisión pues prácticamente deciden vivir ese tiempo bajo la gimnasia o bajo la cobertura de la federación. Wow. Oscar, ¿se podrá lograr una meta si no tenemos disciplina? No. Cuando soy impuntual al atender a un cliente o a un paciente, ¿será que ese cliente o ese paciente regresará? No, definitivamente no. Es muy importante la disciplina para lograr alcanzar las metas. Y es tan sencillo como eso. Un minuto tarde que tú llegues a una operación, eso primero complica en dinero al paciente, porque al final el tiempo es dinero. Entonces, un minuto tarde que tú llegues a una cirugía, haces esperar al anestesiólogo, al instrumentista, a todos, y eso corre en dinero. Y segundo, ese minuto tarde puede ser que el paciente tenga un alto o bajo y puede llegar hasta fallecer en el quirófano, en el caso de los que hacemos cirugía. Y no solo en esos casos extremos. Tu paciente, en mi caso, me paga a mí porque yo lo atienda, y si su cita está a las 3:30 de la tarde, yo tengo que estar ahí a las 3:25 para esperarlo, y ese tiempo es de él. Ese tiempo yo estoy concentrado en él, no estoy viendo mi teléfono, no estoy viendo la computadora, estoy concentrado en las necesidades del paciente. Eso es muy importante para poder llegar a la meta, y eso te hace que te entusiasme, porque entonces ya no ves al paciente como la persona que llega enferma, sino lo ves como la persona entera, y de repente te empieza diciendo: mire, yo tengo un hijo que le pasa esto, y uno le dice, pues mire, yo les recomiendo que haga esto, y al final me dice, mire, ¿y a qué iglesia va? Entonces le digo, le esperamos allá en Iglesia de Yeshua. Pero es importante entender que la disciplina en cualquier meta que nos fijemos es parte de la piedra angular para poder lograr alcanzar la meta. Si tú tienes la disciplina de poder adelgazar, lo primero que tienes que hacer es dejar de comer, pero constantemente, no hoy sí como, mañana no, pasado no. Tu meta es bajar de peso. Ajá. Pero hay que tener una disciplina. Y como te digo, no desordenadamente. Bueno, tu meta es ahorrar, hay que ser disciplinados en qué cantidad específica y cuándo y cómo lo voy a lograr. Ajá. Exacto. Yo leí un comentario en una de las redes sociales donde decía que uno tenía que tener una alcancía y todos los vueltos que te dan en monedas, echarlos en esa alcancía, y que ahí se iba a dar uno cuenta de cuánto dinero desperdicia uno en comprar cosas que no tienen sentido, porque regularmente esos vueltos que te dan o ese cambio que te dan es de que lo vuelves a gastar en otra cosa. Ajá. Y nosotros hicimos ese experimento y logramos juntar aproximadamente como $50 solo en vueltecitos durante 6 meses. Entonces sí se puede, pero la disciplina era que moneda vista, moneda puesta a la alcancía. Al cochinito. En Guatemala tenemos el tecolote, ¿verdad? Y ahí va. Vamos a ir cerrando ya este programa y vamos a hablar acerca de que debemos de luchar por nuestras metas. Eso requiere también un sacrificio, eso requiere una preparación. Eso requiere que nosotros seamos valientes y esforzados y no nos dejemos vencer. Independientemente de los obstáculos o las situaciones que estemos pasando, esa meta debe de ser cumplida, no abandonar. Mucha gente está frustrada el día de hoy, mucha gente está negativa o piensa que fue imposible. Fue imposible porque abandonó, pero si hubiera seguido adelante lo hubiera logrado. Si hubiera sido disciplinado lo hubiera logrado, si hubiera sido constante y perseverante, en fin. La iglesia nos habla, la palabra de Dios, de que debemos de perseverar hasta el fin. Entonces nuestra meta es estar con el Señor, vivir en santidad agradándolo todos los días, y eso requiere que nosotros luchemos por esa meta.
Así es, y de verdad que pues a todos, ¿verdad? Exhortarlos a que busquen y luchen por sus metas, que busquen al Señor ante todo, delante de todas sus metas, porque realmente Él es el único que les va a dar las estrategias, Él es el único que les va a dar la diferencia de hacer, el poder de hacer ustedes la diferencia ante todos los demás. O sea, todos pueden decir el examen estuvo muy complicado y es imposible ganarlo, pero con el Señor realmente nada es imposible. El Señor nos da esa estrellita, como ponían antes en los colegios, ¿verdad?, de sobresaliente, y realmente cualquier meta puede ser alcanzable si nosotros lo ponemos delante del Señor y vamos a ese compañero de la mano diariamente para que Él pueda luchar contra las cosas que sean imposibles por nosotros. Sí, es muy importante también entender para ir cerrando, y encontré un extracto de la Biblia o un verso de la Biblia en la Nueva Versión Internacional, en 1 Corintios 16:14, y dice: hagan todo con amor. Es muy importante que tus metas sean inspiradas en el amor, porque si no lo amas, no te va a funcionar tampoco. Entonces es importante que, aparte de que tengamos disciplina, que se la dediquemos a Dios, que honremos a nuestros papás. Si no hay amor en esa meta, no sirve de nada. Muéstrame tu fe sin obras y no es fe, ¿verdad? Entonces, igual, esto aplica también para buscar el reino de Dios. A veces no nos toleramos entre los mismos hermanitos, o queremos servir, queremos estar en un púlpito, o queremos estar sirviendo, pero si no lo hacemos con amor, no te sirve. Entonces te frustra tus metas. Mucha gente dice: bueno, yo quiero ser profesional, pero en el camino se casaron, tuvieron hijos. Eso solo te va a atrasar un poco, pero por amor al ejemplo con tus hijos te tienes que motivar a salir adelante. Entonces es importante que también tengamos amor para poder cumplir nuestras metas. Amigos y hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad, y qué importante es de que nosotros luchemos por nuestras metas. Hay una pregunta y dice así: ¿cómo se adquiere disciplina y cómo recomiendan para retomar un objetivo? ¿Verdad? ¿Qué podemos exhortar o qué podemos aconsejar? ¿Cómo se adquiere esa disciplina? Muchas veces se forma en el hogar, ¿verdad? Nuestros padres nos disciplinaron, dice la Biblia, nos corrigieron y los respetábamos. Pero muchas veces no tuvimos esa formación en el hogar. En el colegio o en la escuela nos disciplinaron, ¿verdad? Teníamos una hora de entrada, una hora de salida, una forma de presentar nuestros trabajos en la universidad, y eso nos creó disciplina. Pero hay gente que no la tiene. ¿Cómo podemos formar una disciplina? O alguien que quiera decir cómo podemos formar disciplina. Bueno, realmente lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y evaluar qué es la meta que nosotros tenemos que hacer para retomarla, o qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Luego, ver primero cuáles son nuestras obligaciones o nuestras actividades que hacemos día a día. Por ejemplo, nos levantamos, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, bueno, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora. Entonces, al organizar nuestro día, pues nosotros ya vamos a incluir la meta que nosotros queremos retomar dentro de nuestro día. Entonces, bueno, por ejemplo, mi meta es retomar los estudios. Entonces, yo me levanto a las 7 de la mañana, tengo que entrar a trabajar a las 8, salgo a la 1, pongamos. Y bueno, entonces debo de buscar un horario de universidad, si es retomar un estudio, a los horarios de la tarde, porque muchas veces queremos como agarrar todo, retomar todo, pero realmente, por ejemplo, en mi caso ahorita, si yo hubiera dejado la universidad y ahorita la quisiera retomar, definitivamente no podría, porque tengo que trabajar, tengo que hacer tal cosa. Entonces, primero debemos de sentarnos, retomar, ver cuáles son nuestras actividades o nuestras prioridades diarias, y luego se incorpora la nueva actividad y, como decía, crear un cronómetro diario o un cronograma, creo que es el nombre correcto. Bueno, y hacer todo conforme horarios, porque muchas veces, bueno, no importa qué horas me levante, llego tarde al trabajo y no importa, salgo tarde y no importa. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es retomar el cronograma de nuestro día y ahí incorporar la meta que nosotros ahora queremos hacer, si es posible en este momento. Y si no, pues replantearla o reprogramarla para un futuro donde nosotros sepamos, bueno, en 3 años yo voy a cumplir mi objetivo del trabajo, entonces en 3 años lo puedo retomar. Entonces es importante como hacer el esquema completo y que seamos realistas en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque si ahorita la prioridad, por ejemplo, es el trabajo, porque
pues hay costos que Claro. pagar diariamente, pues entonces saber y bueno, retomarlo en el momento que para mí sea óptimo, para mí sea posible y yo no me vaya a meter en problemas de deudas, no me vaya a meter en problemas O en de estrés, ¿verdad? en Porque no estrés. cabe en mi horario ahorita. Exactamente, entonces sí es importante que nos sentemos, recalculemos todo nuestro tiempo y en qué espacio puede ser y entonces buscar las alternativas para poder retomar una meta. Y sí, y eso es también bien importante en cuanto a la disciplina. Hay un dicho que dice: el que tenga tienda, que la tienda. En el caso de nosotros que somos médicos o que somos odontólogos y que manejamos nuestro propio horario, tenemos que disciplinarnos a ser repetitivos. A veces no tenemos pacientes o a veces no hay gente citada, pero si el doctor no está y llega alguien con dolor, por ejemplo, entonces es lo que decía Gusa, si tú no tienes la disciplina, ok, yo ya me gradué, ya voy a ejercer mi profesión, la que sea, voy a abrir una oficina, pero entonces la oficina tiene que tener una hora que se va a abrir, Claro, un horario una hora específico. que se va a cerrar, y eso se logra siendo repetitivo. Aunque yo no tenga nada que ir a hacer, aunque tenga que ir a leer el periódico, pero tengo que estar ahí a las 8 de la mañana. Claro, una emergencia, una Emergencia, lo que necesidad, sea. Y eso va algo inesperado. Un cliente que pasó por ahí dijo, hoy me hago la limpieza. Exacto, y ese día no, estaba cerrado. Claro. Entonces es importante que para obtener disciplina ser repetitivos, aunque no tengamos la prioridad de estar ahí o no tengamos por qué estar ahí, tenemos que estar ahí, y eso aplica para todos. Si yo quiero en la universidad, cuando nos tocaba aprender a hacer las cavidades en los dientes, comprábamos dientes a granel porque nos ponían, y es repetitivo, y hay que hacerlo así, así, para que mecánicamente entender cómo poderlo después obturar y todo. Entonces es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si tu objetivo es ser un empresario de éxito, lo primero que tienes que hacer es llegar temprano a tu empresa. Llegar a abrir, ¿verdad? Ajá. Los pastores que les gusta iniciar los cultos media hora después de lo que dijeron. Los hermanos que llegan una hora después de cuando inicia el culto. Yo creo que eso aplica para todas las áreas de la vida. Así que debemos de pedirle al Señor esa sabiduría que está escrita en el Proverbio 3. Luchar por nuestras metas, sean cortas, sean largas, sean muy grandes, sean específicas. Importante que todos estos consejos sirvan para nuestra vida. Un saludo muy especial a la pastora Meli de Higueros, a nuestra hermana Rosario Ayala y a nuestra hermana Frida Villela, y a ti que nos estás viendo o que verás estos programas a través de nuestras redes sociales o a través de YouTube. También te esperamos en Iglesia Yeshua Palabra y Poder los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, en la ciudad capital de Guatemala. Gracias, doctor Oscar González. Gracias, doctora María Isabel González. Amados, les bendigo. Gracias por su testimonio. Gracias por honrar al Señor, por honrar a sus padres, por honrarnos a nosotros. Y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.